buenos días, queridos hermanos, amigos, iglesia, familia. Estamos en esta mañana agradecidos a nuestro Dios porque hoy es un nuevo día que el Señor nos da. Día domingo, el día del Señor le llamamos nosotros porque nos unimos para adorar, para alabar, para bendecir el nombre del Señor y para escuchar su voz también, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que estemos listos preparando nuestros corazones. Un día muy especial es hoy. Buenos días con todos ustedes, amigos, familia, hermanos. Que Dios me los bendiga en este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Romanos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Hacemos un alto en el capítulo 6 y nos parece que el apóstol Pablo aquí está respondiendo dos preguntas. Uno está en el verso 1 y el otro está en el verso 15. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muy bien, estas son dos preguntas que tienen que ver con el tema que desarrolla el apóstol Pablo aquí en este capítulo número 6. Son dos preguntas principales. El tema acá bien puede ser el pecado y la gracia. De eso está tratando este capítulo, el pecado y la gracia. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo ha estado exponiendo acerca de cómo cuando el pecado sobreabundó, dice, en el pueblo de Israel, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, hubo pecado, pero la gracia sobreabundó. ¿Por qué dice así? Porque se extiende ahora la salvación ya no solamente para los judíos, sino aún para los gentiles. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ahí verso 1, ¿no? ¿Qué pues diremos? O sea, si es así, si a mayor pecado, mayor gracia, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, entonces hay que seguir pecando, hay que perseverar en el pecado para que haya mayor gracia. Esa es la primera pregunta. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando acerca del estado donde Dios de manera gratis nos rescata, sin que hayamos pagado nada. La gracia de Dios tiene que ver con eso, donde no hay alguien que está en ello de manera meritoria, ¿no? Sino aún sin mérito, de pronto Dios le ha salvado. La salvación es gracia de Dios, ¿no? Es una gracia. Entonces vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el 2. En ninguna manera. O sea, no puede ser. Y luego expone el apóstol Pablo por qué no puede ser. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo van a vivir en el pecado? O sea, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Si tú estás en la gracia, no estás en el pecado. O estás en el pecado, en el estado de pecado, o estás en el estado de la gracia. Pero no puedes estar en los dos. Tú estás en la gracia porque has muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos? O sea, Pablo dice al responder esta primera pregunta, los muertos no pecan. O sea, los únicos que no pecan son los muertos. Y nosotros hemos muerto, por eso estamos en la gracia. Hemos muerto al pecado. O sea, el pecado, que aquí el pecado se refiere a la naturaleza caída, al viejo hombre, murió. El pecado murió. La vieja naturaleza ha muerto. El viejo hombre ha muerto. ¿Cómo puede pecar el viejo hombre si está muerto? Ya no puede pecar, ¿no? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos a él? Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunda. No se puede, ¿no? Porque o estás en el pecado o estás en la gracia, pero no puedes estar en ambos, ¿ya? Y es más, para estar en la gracia tuvimos que morir al pecado, a la vieja naturaleza. Hemos crucificado al viejo hombre, por eso que el viejo hombre no puede pecar, porque está crucificado. La primera pregunta. La segunda es, ¿qué pues? Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La segunda pregunta, ¿no? ¿Qué pues? Nuevamente, igual comienza. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ahora viene el argumento, ¿no? Bueno, como no estamos bajo la ley,
Porque la ley, ¿qué hace? Condena. La gracia, ¿qué es? Premia. Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley. Ahora estamos ya, como decir, ahora se reconoce, ¿no? Ya no es la gracia, el pecado es un estado. Ya no estoy en el estado del pecado, ahora estoy en el estado de la gracia. Entonces voy a pecar porque estoy en la gracia, porque y si peco, entonces voy a recibir el perdón rápidamente porque es la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios, ¿no? Ese es el estado de la gracia. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, ¿por qué pecaremos? Porque la ley me condena. Como ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces hay que seguir pecando. Sino bajo la gracia, y la respuesta es contundente: en ninguna manera. Y aquí el apóstol pasa a explicar: en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque así cuando estuvimos en el estado del pecado, estamos como si fuera un estado, ¿ya? Y ahí, ¿qué hicimos? Presentamos nuestros miembros al pecado, a la maldad, ¿no? ¿Y qué fruto tuvimos? O sea, ¿qué hicimos cuando estuvimos en el estado del pecado? ¿Qué hicimos? Presentamos nuestros miembros al pecado. ¿Y qué hicimos? Cosas muy malas, que ahora nos avergüenza hablar de ellas. Pero ahora ya no estamos en el estado del pecado, estamos en el estado de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, a la justicia de Dios. Que así como presentamos los miembros de nuestros cuerpos a la maldad, ahora presentemos a la justicia de Dios. Ahora que estamos en el estado de la gracia, presentemos nuestros miembros. O sea, nuestra boca presentemos para que sean instrumento de Dios. Nuestras manos que sean instrumentos de Dios. Nuestros pies que sean instrumentos de Dios. Nuestro corazón que sea un instrumento de Dios. Presentémonos a Dios. Que seamos, dice, el asunto es esto, que si yo presento mis miembros ahora que estoy en el estado de la gracia al pecado, ¿qué va a pasar? Me vuelvo esclavo del pecado. Porque si yo me estoy sometiendo al pecado ahora que estoy en la gracia, termino siendo esclavo del pecado. O sea, vuelvo a ese estado. Pero si yo me vuelvo esclavo de la gracia de Dios, entonces soy siervo de Dios. Empiezo a servirle a Dios. Interesante esto, ¿no? Que lo que está diciendo Pablo es acá que ahora que estamos en el estado de la gracia, tenemos que servirle al Señor, darnos a Él, santificar todo nuestro ser para Él. Por eso el verso que es conocido acá, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga, el pago, cuando uno peca, ¿cuál es el resultado? La muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es en Cristo. Hay gracia, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene que ser nuestro Señor. Y si es nuestro Señor es porque yo me he rendido a Él, me he dado todo a Él, entregué todo a Él. Por eso es mi Señor. Que el Señor nos ayude a poder entender estas grandes verdades. En realidad, qué gozo, qué alegría podemos tener al poder leer estos versos, porque si en un principio nos asustaba en cuanto a lo que es el pecado, ahora nos alegra en lo que es la gracia. Pero también es una responsabilidad nuestra el poder tomarlo en cuenta en nuestra vida, el ser obedientes para poder vivir bajo la gracia, porque en ninguna manera el Señor va a permitir que ahora que nosotros conocemos esa gracia, podamos volver a caminar o a vivir en pecado. No es bueno porque nos aleja de Dios, nos aleja de disfrutar de esa gracia bendita y eterna que Dios tiene para nosotros. Necesitamos acercarnos a nuestro Dios, necesitamos vivir dependiendo de nuestro Dios, necesitamos presentar nuestro corazón y todo nuestro ser sujeto a lo que es Él, a lo que su Espíritu Santo puede ayudarnos, puede animarnos, levantarnos y ayudarnos a obedecer al Señor. El Señor nuestro Dios nos muestra ese amor tan grande en Cristo Jesús. Ahí tenemos la gracia de nuestro Dios, en Cristo, en su muerte, en la sangre que derramó para limpiar cada pecado de nuestras vidas. Necesitamos entonces vivir con Él, para Él. Necesitamos estar sujetos, vuelvo a decir otra vez, a lo que el Señor
demanda de nuestras vidas. Ahora, viviendo en la gracia, nuestro Señor Jesús debe reinar completamente en nuestro corazón. Por eso que nuestra mente, nuestro ser entero, nuestro corazón ha de estar sujeto a lo que Él dispone para nosotros, porque nuestro Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Necesitamos entonces tener un corazón limpio, un corazón que esté completamente rendido al Señor, para poder gozar de esa gracia de nuestro Dios, porque en realidad merecemos la muerte por el pecado, pero ahí dice la gracia del Señor, el amor del Señor nos ha mostrado de esa manera, regalándonos, dándonos la vida nueva, dándonos la salvación. Entonces, en ninguna manera demos obediencia a lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Busquemos cada día más de Él, llenémonos cada día más de su Espíritu, y de esa manera podamos agradar al Señor y andar en vida nueva. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por tu bendita palabra. Señor, tú deseas bendecir nuestras vidas. Por eso tú nos dices que andemos en vida nueva, Señor, la vida que tú nos muestras en Cristo. Ayúdanos, Señor, a tomar la lección, Padre, de estos capítulos para nuestra vida. Que podamos, Señor, sujetarnos a tu Espíritu. Que podamos andar en tu Espíritu, Señor, en obediencia a ti. Que podamos, Señor, disfrutar cada día de la comunión contigo. Que podamos tomar en cuenta muy responsablemente de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Que podamos, Señor, sujetarlas a lo que es tu Espíritu, Padre. Que podamos, amado Dios, honrarte con nuestra vida, con esta nueva vida que tú nos das. Que podamos glorificar tu nombre con esa nueva vida que tú nos das, Señor. Que andemos, Padre, en obediencia, Señor, a ti. Gracias, Padre bueno. Oh Señor, de verdad, ¿qué sería de nuestras vidas si no te tuviéramos? Estuviéramos siempre, Señor, en ese hoyo, Padre. Pero tú nos has sacado a la luz verdadera, nos has mostrado el camino, Señor, la verdad y la vida. Bendito seas por siempre. Muchas gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en esta mañana. Gracias por darnos este nuevo día, oh Dios. Queremos vivirlo para ti, oh Dios. Como dice tu palabra, oh Dios, ya no es posible ahora que perseveremos en el pecado, porque ahora estamos en la gracia y hemos muerto al pecado. Y no es posible ahora, no se puede. Sin embargo, el argumento de que puedo, ahora que estoy en la gracia, puedo seguir pecando porque la ley ya no me condena, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nuevamente la respuesta es en ninguna manera, sino más bien, como estoy ahora en la gracia, tengo que aprender a entregar mis miembros para la justicia. Ahora tengo que hacer el bien. Y gracias, oh Dios, por esta palabra tuya. Permítenos como iglesia presentar nuestros miembros para la adoración tuya. Para, Señor, como dice tu palabra, que seamos sacrificio vivo, oh Dios. Ahí ese es el culto racional, que en esta mañana podamos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, podamos tomar la decisión de estar en tu casa, adorándote, exaltándote, oh Dios. Que dejemos las cosas, oh Dios, que nos esclavizan, que lo dejemos, Padre, que presentemos nuestro ser, todos nuestros miembros, nuestro ser, para la adoración a ti, para el servicio a ti, oh Dios. Padre, queremos honrarte en este día, oh Dios. Por eso queremos exaltarte a ti. Y oramos también, Padre, por esta ciudad, para que tú ayudes a esta ciudad, oh Dios, a terminar con el pecado, oh Dios. Basta ya los años que se ha rendido al pecado. Señor, que tu evangelio, que tu gracia, oh Dios, sea dándose a conocer a esta ciudad, oh Dios. Que esta ciudad entienda que hay una gracia de parte tuya que les espera, que pueden ahora de manera gratuita sus pecados redimir, oh Dios. Oramos, Padre, salva a esta ciudad, Padre. Muchas gracias, Dios. En tus manos queremos encomendarnos en esta mañana y guíanos en todo este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pucallpa, el encuentro con Dios continúa hoy domingo. Solo tenemos un horario diferente, es a las 7 de la noche, virtual. Entonces hay que estar atentos y podemos entrar al Facebook a esa hora, 7 de la noche, y sigamos gozándolos en lo que es la palabra de Dios, invitando a nuestros amigos, familiares, conocidos, para que también escuchen el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hoy domingo tenemos cultos presenciales. A las 8 de la mañana es el primer culto y a las 10 de la mañana es el segundo culto. En nuestra iglesia, Girón Atahualpa 601, la esquina con Independencia. Qué lindo sería poder encontrarnos para que juntos como pueblo de Dios podamos alabar, adorar el nombre de nuestro Padre, pero también poder escuchar su voz para cada uno de nosotros. Hay que recordar entonces 8 de la mañana, 10 de la mañana, nos encontramos en nuestra iglesia. Y por la noche, a las 7, entonces vía Facebook, seguimos con Pucallpa, el encuentro con Dios.